Buen día, hoy vamos a trabajar unos problemas que se solucionan con el teorema de Pitágoras. Primero, la longitud de la calle Sexta entre carreras cuarta y quinta es de 140 metros. La longitud de la carrera cuarta entre calle Sexta y transversal es de 90 metros. Determina la longitud de la calle transversal. Aquí podemos observar la gráfica que nos representa el problema. Cuando trabajamos teorema de Pitágoras, recordemos que estamos trabajando con triángulos rectángulos. En este problema está muy fácil de identificar el triángulo rectángulo, aquí lo podemos ver. Porque este triángulo es rectángulo, recordemos porque tiene aquí un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. En este triángulo rectángulo identificamos los catetos, que sería este sería un cateto, este sería un cateto, y aquí tengo la hipotenusa. Muy bien, porque recordemos que vamos a trabajar hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ese es nuestro teorema de Pitágoras. En los datos tenemos la calle Sexta entre carreras, calle Sexta esta, entre carreras cuarta y quinta, nos dice que tiene una longitud de 140 metros. Entonces aquí hay 140 metros. La carrera cuarta, que sería esta, entre calles 6 y la transversal, es de 90 metros. Y nos piden saber la longitud de la transversal. O sea que nos están pidiendo, si esto es el triángulo rectángulo, si simplemente nos centramos en el triángulo rectángulo, nos están pidiendo la longitud de la hipotenusa. Reemplacemos por los valores, la hipotenusa es la que estamos buscando. Si quieren, pueden trabajar hipotenusa al cuadrado y pasarlo al final, o desde el comienzo ese cuadrado lo pasamos como raíz a la derecha y nos quedarían 140 al cuadrado, cateto al cuadrado, más 90 al cuadrado. Y sabemos que toda esta nos va a dar en metros, que sería la unidad. Bueno, entonces aquí vamos a hacer 140 al cuadrado nos da 19.600 más 90 al cuadrado que nos da 8.100. Y sabemos que esta respuesta va a dar en metros. Si quieren trabajar los metros aquí como unidad, no hay ningún problema. Usted pone 140 metros al cuadrado, lo que aquí le da metros cuadrados, 90 metros al cuadrado, aquí le da 8.100 metros cuadrados. Y luego metros cuadrados se pueden sumar y la raíz de metros cuadrados da metros. Por eso es que desde un comienzo yo puedo dar simplemente la unidad por fuera de la raíz como metros. La hipotenusa entonces, en este caso sería la raíz de esta suma, 19.600 más 8.100 nos da 27.700. Acá podemos tomar dos caminos. Uno es dar nuestra respuesta como número irracional, que sería una respuesta exacta. Y para eso podemos coger el número 27.700 o la raíz de 27.700 y mirar si esta raíz tiene una raíz exacta o si puedo por lo menos simplificar. Para eso lo que hago es descomponer en factores primos. Cojo los 27.700, descompongo en factores primos. Ya sé que el primer factor primo es el 2, tiene mitad, que es 13.850, tiene nuevamente mitad, que es 6.925. El siguiente número primo es 3, pero este no tiene tercera. Tiene quinta, que es 1.385. Tiene nuevamente quinta, que es 277. Como analizamos y no encontramos un divisor del 277, podemos afirmar que el 277 es número primo. Podríamos escribir entonces que esta raíz sería
la raíz de 2 a la 2 por 5 a la 2 por 277. Aquí hicimos una descomposición factorial. Estos dos factores, 2 a la 2 y 5 a la 2, tienen raíz exacta. Entonces yo los puedo sacar. Y yo digo que aquí la raíz de 2 a la 2 es 2, la raíz de 5 a la 2 es 5, salen como factores. Y dentro me queda 277. Puedo resolver este producto, entonces me quedaría 10, 5 por 2, 10, raíz de 277. Esta es una opción de solución si yo quiero dar un resultado exacto como número irracional. Pero si se me permite dar una respuesta en los números racionales, una aproximación, entonces yo puedo trabajar con la calculadora y digo la raíz de 27.700 es aproximadamente 166.43, si voy a dejar dos cifras decimales, o 166.4 si dejo solamente una cifra decimal. De hecho, lo puedo, bueno, todas estas respuestas también están dadas en metro. De hecho, lo puedo dar desde aquí, que esto es una aproximación. Recuerden que esta partecita que muestro acá es si quiero dar como una simplificación de esta expresión, para dar un valor exacto como número irracional. De hecho, esta es una respuesta válida también, pero esta es mejor. Y puedo dar una respuesta aproximada cuando digo que esto es aproximadamente 166.4 metros. Esta es una respuesta válida en un problema donde puedo hacer uso de la calculadora y tengo una aproximación decimal. Todo depende del docente, como haya puesto las indicaciones del ejercicio, si puede dar una aproximación decimal o no. Podemos concluir que la transversal tiene una longitud de 10 raíz de 277 metros, o que tiene una longitud aproximada de 166,4 metros. Un segundo problema nos dice, determina la longitud del cable que une las torres, sabiendo que la torre A tiene una altura de 85 metros y la torre B, su altura es de 50 metros y están separadas 100 metros. Tenemos nuestra gráfica donde la torre A nos han indicado que tiene una altura de 85 metros. La altura que vendría desde la punta hasta la base de la torre A, 85 metros. Y de la torre B, desde la punta hasta la base, sería de 50 metros. Y ambas tienen una separación, ambas torres, y esa separación la tenemos en cuenta desde el centro de la torre. Esa separación está dada por 100 metros. Listo. Aquí hay que prestar mucha atención para la solución de este problema. Es importante que observemos dónde está el triángulo rectángulo. Recuerden que este se soluciona con teorema de Pitágoras, entonces necesitamos encontrar el triángulo rectángulo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entonces, si aquí tenemos este lado inclinado, podemos observar que continuando por el centro de la torre hasta el punto donde se encuentra con la altura de la torre B, podemos trazar una horizontal. Aquí tenemos la altura de la torre B, trazamos una horizontal y tenemos ahora sí nuestro triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo con el que voy a trabajar. Pero entonces, ¿qué lados conozco? Si tengo estos 100 metros, quiere decir que aquí también son 100 metros, como está indicado en la imagen, ¿cierto? Entonces nos falta saber este lado de nuestro triángulo. Recuerden que aquí es un triángulo rectángulo porque aquí tengo el ángulo recto, el ángulo de 90 grados.
¿cuánto me mide este lado? Si toda la longitud de la torre es de 85 metros y de esta torre 50, este lado, que vendría desde aquí hasta acá, sería coger la torre A y quitarle la torre B. Entonces, si yo tengo la torre A de 85 metros y la torre B de 50 metros, realizo esa diferencia y voy a tener 35 metros de diferencia. A 85 le resto 50, me queda 35 metros. Esa diferencia va a ser desde acá hasta acá, o sea, nuestro lado del triángulo. Este lado sería un cateto, este lado sería también un cateto, y por lo tanto aquí que estamos buscando la longitud del cable sería nuestra hipotenusa. Esa sería la longitud del cable. Recuerden que los lados que me forman el ángulo recto son los catetos y el lado opuesto a ese ángulo recto es la hipotenusa. Quiere decir que aquí vamos a encontrar la hipotenusa. Nuevamente planteamos nuestro teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los dos catetos. Y aquí tenemos nuestro triángulo en el cual vamos a trabajar, donde un cateto mide 100 metros, el otro cateto 35 metros y encontramos la hipotenusa. Por tanto, la hipotenusa es igual a la raíz de 35 metros, 35 al cuadrado, más 100 metros al cuadrado, 100 al cuadrado. Y esos metros los vamos a dejar aquí afuera. Listo, para que no nos vamos a complicar con ellos. Resolvemos cada una de las potencias que están indicadas. Entonces 35 al cuadrado me da 1225. 100 al cuadrado me da 10.000. Y esta operación está dentro de la raíz y tengo metros. Resuelvo la suma. Nos da 11.225. Y está dentro de la raíz. ¿Qué me indica esto? Que el cable tiene una longitud de raíz de 11.225. Podemos hacer el mismo ejercicio de hacer una simplificación si nos es posible. Por lo tanto, pues vamos a simplificar aquí, vamos a descomponer en factores primos y decimos que 11.225 tiene no tiene mitad, no es número par, no tiene tercera. Recuerden que para mirar si un número tiene tercera o no, podemos sumar las cifras y si el resultado nos da un número múltiplo de 3, entonces quiere decir que tiene tercera. Si sumamos 1 más 1, 2, y 2, 4, y 2, 6, más 5, 11. El número 11 no es un múltiplo de 3, por tanto no tiene tercera, pero sí tiene quinta, puesto que aquí en las unidades está el número 5. Entonces 11.225 dividido 5 me da 2.245, que vuelve a tener quinta. Y la quinta de 2.245 es 449. Como ya analizamos desde un comienzo que este no tiene mitad, no tiene tercera, debemos continuar analizando con los demás números primos, y al hacer el análisis nos damos cuenta que este es nuevamente un número primo. Por tanto, me va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz de 5 a la 2 por 449 metros. La hipotenusa entonces será igual a 5 raíz de 449 metros. Esta sería la longitud del cable, si la damos como número irracional. El número irracional sería 5 raíz de 449 metros. Si queremos dar una aproximación decimal, es decir, una aproximación en los números racionales, tendríamos que la raíz de 11.225 es aproximadamente 105.94 o 105.9. Esta sería entonces nuestra respuesta aproximada, por aproximación decimal. Entonces el cable, podríamos concluir que el cable que une las dos torres
tiene una longitud de 5 raíz de 449 metros, que es aproximadamente 105.9 metros. El tercer problema que vamos a analizar dice: se ubica un poste que se conecta por un cable a la terraza de un edificio. Como se observa en la imagen, el poste tiene una altura de 8 metros, el cable una longitud de 12 metros y entre el edificio y el poste hay una distancia de 10 metros. ¿Cuál es la altura del edificio? Aquí podemos observar la gráfica que nos representa el problema. Este es nuestro poste, el cable por el cual está unido a la terraza del edificio y queremos saber la longitud de este edificio. Sabiendo que, o los datos que nos ofrece el problema, es que el poste tiene una altura de 8 metros. Esta es la altura del poste, toda, completica. El cable tiene una longitud de 12 metros. Esta C que nos ofrece aquí es la C de cable. Y entre el poste y el edificio hay una distancia de 10 metros. Entonces, con estos datos, ¿cómo podemos encontrar la altura del edificio? Utilizando el teorema de Pitágoras. Y lo que vamos a hacer para poderlo encontrar es plantear nuestro triángulo rectángulo. Si no tenemos el triángulo rectángulo, no podríamos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Dónde podemos hacer el triángulo rectángulo? Aquí lo podemos hacer. Este es nuestro triángulo rectángulo. Aquí nos queda el ángulo recto. Este es nuestro triángulo rectángulo. Acá, miren. Entonces tendría, si este es nuestro ángulo recto, este es el cateto, este es el cateto y esta es la hipotenusa. Y entonces ahí, bueno, profe, ¿y entonces cómo vamos a trabajar con este dato y con este dato? Muy sencillo. Este dato no lo vamos a trabajar aquí dentro del problema. Dentro del teorema de Pitágoras, no. Pero este dato sí, porque si aquí esta separación son 10 metros, aquí también tengo 10 metros. Tengo dos datos que serían la hipotenusa y el cateto y voy a buscar este. Ojo, mucho cuidado a esto. Lo que voy a encontrar es la medida que hay desde aquí hasta acá nomás. Voy a encontrar esta medida desde acá hasta acá con el teorema de Pitágoras. Porque recuerden, el teorema de Pitágoras se basa en el triángulo rectángulo. Entonces yo voy a encontrar el lado faltante del triángulo, no la medida completa del edificio, sino desde acá hasta acá. Para eso, entonces miramos que como vamos a trabajar o vamos a encontrar un cateto, el teorema lo vamos a manejar como cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Y ese es nuestro teorema de Pitágoras también. Aquí en este caso reemplazamos por los valores, tendríamos que el cateto es igual a la raíz de la hipotenusa 12 al cuadrado menos el cateto 10 al cuadrado y la respuesta o nuestra unidad es metros. Vamos a resolver primero las potencias. Nos quedarían, recordemos que 12 a la 2 es 144. Nos queda 144 menos 10 a la 2 es 100. Cateto es igual a la raíz de 144 menos 100 metros. Cateto es igual, resolvemos esta diferencia. 144 menos 100 nos da 44. Entonces la raíz de 44 metros. Esa raíz de 44 metros podemos, como les he dicho, podemos mirar si tiene alguna simplificación. Entonces cogemos 44, descomponemos en factores primos, el 44 dividido 2 es 22, vuelve y tiene mitad, que es 11, y 11 es número primo. Por lo tanto, nuestro cateto es igual a la raíz de 2 a la 2 por 11. 2 a la 2 por 11 metros. 2 a la 2 pues tiene raíz, entonces me queda 2 raíz de 11 metros. Esta es la respuesta para este sector. Ojo, para este sector. No para la altura del edificio, sino para este sector de la altura del edificio, que sería 2 raíz de 11 metros, si lo vamos a trabajar como número irracional.
Hasta aquí tendría yo la solución de este sector, que también la puedo dar como una aproximación decimal. La puedo poner aquí o la puedo poner acá, en cualquiera de las dos partes. Esa aproximación decimal, cuando yo digo la raíz de 44, la puedo aproximar como 6.6 metros. Entonces yo puedo decir que esto es aproximadamente 6,6 metros. 2 raíz de 11 metros es aproximadamente 6.6 metros, o lo pude haber dado desde aquí si es que el profesor no me pidió una respuesta exacta en los números irracionales. Si debo trabajar con los números irracionales, entonces lo que yo hago acá es reconocer que tengo este sector con esta medida. Yo la voy a escribir aquí, 2 raíz de 11 metros. De aquí hasta aquí, la medida es 2 raíz de 11 metros, es decir, 6.6 metros aproximadamente. Y lo que voy a hacer es, como necesito la altura de todo el edificio, este sector más el poste me da todo el edificio. Y eso es todo. Quiere decir que la altura del edificio serían 2 raíz de 11 metros más 8 metros. ¿Qué lo puedo dejar como 2 raíz de 11 más 8 metros? ¿Listo? Aquí tendríamos, recuerden que estos dos no se pueden sumar, no son semejantes. Yo no puedo decir que 8 más 2, 10, 10 raíz de 11, no. Listo. Aquí tengo 2 raíz de 11 más 8 metros. Esa sería la respuesta. Si doy una respuesta exacta en los números irracionales. Pero si quiero dar una respuesta aproximada, entonces lo único que tengo que hacer es sumar 8 más 6.6, lo que me daría, la voy a escribir acá, más 6.6 metros. Esto es aproximado. Altura del edificio aproximada es 8 metros más 6.6 metros, lo que nos da un aproximado de 14.6 metros. Esta respuesta y esta respuesta son válidas. Todo depende de el trabajo que se les haya solicitado y la indicación de dar la respuesta como número irracional o dar la respuesta como una aproximación del número racional. Espero que este trabajo les sirva mucho para comprender la solución de problemas en el triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras. Muchas gracias.